Compartimos el Evangelio del domingo 23 del tiempo ordinario del año B. El texto que corresponde es Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. El domingo pasado vimos cómo Jesús se enfrentó a los fariseos y escribas por imponerle a la gente sencilla rituales que debían cumplir escrupulosamente. Jesús no se opone a los rituales, de hecho él mismo los practicaba. Lo que Jesús no acepta es la obsesión por la pureza ritual que termina corriendo el eje de la experiencia de Dios desde lo profundo del corazón a lo puramente externo y ritualista. Recordemos que Jesús declaró que todo lo que existe es sagrado, especialmente el hombre, independientemente de su raza, de su religión, por ser imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nada de lo externo puede manchar, volver impuro al hombre. Lo que lo vuelve impuro es lo que nace en su propio corazón, las malas intenciones, los malos deseos que nacen en su propio corazón. Luego de esto, Jesús se dirigió hacia el norte, a las tierras paganas de Tiro y Sidón. Allí él se va a encontrar con la mujer cananea que le pide que sane a su hijo. Es la fe de esta mujer la que lo va a confirmar a Jesús. Es su convicción de que Dios no hace acepción de personas, que Él quiere que todos sus hijos e hijas se salven. Aún los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus hijos. Ya con esta convicción Jesús recorre la zona pagana, llegando hasta la Decápolis, al oeste del mar de Galilea. Allí le van a presentar un sordomudo y le piden que le imponga las manos. Técnicamente el texto habla de un sordo que balbucea, que tartamudea. El hecho que le pidan que le imponga las manos, es decir, que lo toque, significa que estamos ante presencia de paganos que ignoran el tema de la pureza ritual. El telón de fondo de este pasaje evangélico es, podemos decir así, el cumplimiento de la profecía de Isaías que escuchamos en la primera lectura de hoy. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no tengan miedo, ahí está su Dios. En ese tiempo se abrirán los oídos y las lenguas balbuceantes gritarán de júbilo. Para el profeta Isaías, los sordos y balbuceantes son los judíos que en el destierro se han cerrado a la palabra de Dios y por este motivo solamente pueden balbucear cosas incomprensibles. Tengamos en cuenta, veamos un poco la escena. En tiempo de Jesús no existe ni el lenguaje de señas ni ningún otro medio de comunicación. Por lo tanto, los sordos solamente podían imitar lo que veían hacer al resto. Se reían si el resto se reía, se asustaban si el resto se asustaba. Esto es un problema en el exilio, porque los judíos, al no escuchar la Torá, la palabra de Dios, solamente imitan la conducta de los paganos. Es más, incluso repiten sus enseñanzas. Esto llevó a muchos a mezclar la palabra de Dios con doctrinas paganas.
Esto es lo que el profeta llama balbucear, tartamudear. Hoy mucho, hoy mucho quizás eh, lo llamarían secularismo a esta mezcla entre la palabra de Dios y doctrinas paganas. Pero Dios promete, por medio del profeta, que Él mismo va a intervenir y que Él va a abrir el oído del sordo para que pueda escuchar la palabra de Dios y va a soltar la lengua balbuceante para que pueda proclamar las maravillas de Dios. Lo primero que Jesús hace frente a este pedido entonces es separar al hombre de la multitud. Recordemos que la palabra consagrado significa separado para Dios o separado por Dios. Esto significa que Jesús elige a este hombre y lo saca del contexto en donde él se ve a sí mismo y los demás lo ven como alguien inferior al resto. Luego va a realizar unos gestos rituales esotéricos que son comprensibles para la cultura de esa gente, aunque Jesús le va a dar un contenido simbólico muy diferente. Jesús toca con sus dedos las orejas del hombre. ¿Qué significa esto? En el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas veces que se habla del dedo de Dios interviniendo en distintas situaciones. ¿A qué hace referencia? Hace referencia al libro del Génesis, cuando Dios con sus dedos moldeó a su criatura de barro. Por lo tanto, este gesto significa que Jesús en este hombre está iniciando una nueva creación. El segundo gesto es que con su saliva toca la lengua del hombre. Este gesto puede chocarnos un poco, sin embargo, es muy comprensible para la cultura del tiempo. La saliva para los orientales en general era la condensación del aliento, y el aliento es justamente el espíritu. Por lo tanto, Jesús, al tocar con su saliva la lengua del hombre, le está compartiendo su mismo espíritu, es decir, lo está volviendo apto para proclamar el Evangelio. Luego mira al cielo y suspira. Este gesto puede interpretarse de muchas maneras. Puede ser un gesto de comunión con el Padre, y el suspiro es el gesto por el cual Él se llena del poder del Espíritu Santo. Varios profetas tenían este gesto. Sin embargo, el suspiro también puede ser un suspiro de aflicción, y en este caso Él está compartiendo a su Padre el dolor que esta persona está sufriendo. Luego le dice Efatá, que en hebreo significa ábrete. No se trata de abrir el oído, sino la persona total. Es este hombre quien debe abrirse a la obra salvadora de Dios. Es Dios que al salvarlo abre su oído para que él pueda escuchar y comprender la palabra de Dios y su lengua pueda proclamar el Evangelio. Luego de este signo, Jesús le pide a la multitud que nadie diga nada. Nuevamente aparece aquí el tema del secreto mesiánico. Jesús oculta deliberadamente su identidad porque la gente aún no está en condiciones de entender la misión del Mesías, la naturaleza de la misión del Mesías. Sin embargo, todos, llenos de admiración, exclaman: «Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Es una alusión al libro del Génesis, cuando Dios vio todo lo que había hecho y se dio cuenta que todo era bueno, muy bueno. El Evangelio de hoy nos invita a cada uno de nosotros a escuchar el Efatá de Jesús, el ábrete. Cada uno de nosotros sabe a qué invitación del Evangelio está cerrado, qué verdad pronunciada por Jesús nos cuesta aceptar. Muchas veces, por quedar bien delante de la gente, solemos repetir convicciones, opciones
que son aplaudidas socialmente, pero que son contrarias al Evangelio. Cuando un cristiano hace esto, su palabra se vuelve balbuceante, incomprensible. En el rito del bautismo hay un gesto que recuerda la página de hoy. El sacerdote con su dedo pulgar toca el oído y el labio del recién bautizado y dice: el Señor, que ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda muy pronto escuchar su palabra, para que puedas profesar la fe para gloria y alabanza de Dios Padre. Es justamente la gracia del bautismo por la que Jesús abre los sentidos de nuestra alma y nos permite escuchar de un modo nuevo su palabra, comprendiéndola, asimilándola, como quien asimila un alimento. Y esto nos permite profesar la fe, proclamar la fe, especialmente en nuestra vida. Y para nosotros cristianos eso significa vivir con todo el compromiso que eso significa el mandamiento del amor. Que Jesús hoy nos regale su efatá, que Jesús hoy abra nuestros oídos, pero fundamentalmente abra nuestros corazones, para renovar la misión de ser testigos del reino que ya está surgiendo en medio nuestro. Que tengas una hermosa semana.